Hola, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Buscando su Plenitud. Para esta mañana quiero compartir con ustedes unas palabras y yo sé que han de ser alentadoras para todos ustedes. Y quiero hablar bajo el tema darse ánimo unos a otros. Darse ánimo unos a otros. Hay una cantidad de versículos bíblicos que vamos a estar compartiendo en lo relacionado a este tema. Y darse ánimo es parte de lo que es nuestra relación o nuestra comunión como cristianos, de nuestra fraternidad como cristianos. Darse ánimo debe formar parte de lo que es nuestro diario vivir y el relacionarnos el uno con otros. Y mucho más en el tiempo en el cual estamos viviendo, se hace necesario que nos demos ánimo, que nos demos aliento. Y animarse no es más que motivar o motivarse el uno al otro. Y en la Biblia encontramos un sinnúmero de pasajes bíblicos que utilizaron los apóstoles, que utilizó la iglesia, que utilizaron los primeros cristianos para animarse el uno al otro. El mismo Dios nos da ánimo a nosotros. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos un sinnúmero de versículos bíblicos, valga la redundancia, que nos exhortan, que nos animan a nosotros a continuar en los caminos del Señor. ¿Cuántas personas muchas veces pierden las esperanzas? ¿Cuántas personas muchas veces están angustiados, están tristes, afligidos? Muchos son los que nos escriben en diversas ocasiones diciéndonos que están pasando por momentos de depresión. Y en estos tiempos en los cuales hay tantas calamidades, tantas situaciones que se presentan tanto dentro del seno de la familia, tanto en el matrimonio, tanto en la situación económica que muchas veces se torna bastante difícil y que por la acumulación de deudas, por la acumulación de ciertos compromisos financieros, algunas personas tienden a deprimirse, tienden a sentirse afectados, se acongojan y muchas veces la dura realidad en la cual muchos terminan es hasta quitándose la vida, cosa que no debe ser. Primera a los Tesalonicenses, en su capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo refiere las siguientes palabras: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Esta es una palabra que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que había recibido de parte de Dios y a través de Pablo lo que iba a acontecer con aquellos cristianos que están esperando la venida del Señor. Y les habló a ellos acerca de el arrebatamiento y de una serie de eventos. Y tanto en el capítulo 2 también le habla de la manifestación del hombre de pecado y de cosas que han de suceder en el futuro. Y Pablo reconoce que estos hermanos de Tesalónica se daban ánimo el uno al otro, se daban aliento el uno al otro. Y esto es una manifestación, una muestra del amor fraterno, de ese amor que debe reinar en el corazón de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero no anda con señalamientos,
sin ser necesario. Un cristiano verdadero practica ese verdadero amor que Dios pone en nuestros corazones. Y por esto dice Pablo, por tanto, alentaos. ¿Y qué es darse aliento? Es darse ánimo. Darse aliento es levantarse cuando alguien está caído, ayudarlo, sostenerlo, motivarle. Alentaos los unos a los otros. Esto no es solamente que el pastor o el líder me dé aliento. Esto no es solamente que el hermano más fuerte, espiritualmente hablando, le dé aliento al más débil. Y así debe ser. Pero esto es una cosa que funciona de manera mutua. Tanto el que está frente a mí como yo que estoy frente al otro. Usted me da aliento a mí como yo le doy aliento a usted también. Hablando conforme a la palabra. Y añade más Pablo y dice, y edificaos el uno al otro. ¿Y qué es lo que me edifica? Las cosas que verdaderamente proceden del Señor. La palabra del Señor me edifica. Que posiblemente yo esté atravesando una situación difícil y alguien venga con una palabra que me dé fortaleza, que me brinde esperanza. Mas por el contrario, muchas veces ocurre que quienes están caídos muchas veces son más pisoteados que levantados. Y esa conducta debe cambiar dentro de la iglesia. Esa manera de ver las cosas debe cambiar. Esa manera de proceder debe cambiar. Pablo exhorta aquí, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Pero en esa misma epístola, Primera Tesalonicenses, y en el capítulo 4, versículo 18 dice, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Y la palabra animarse la vamos a encontrar en diferentes variaciones. Vamos a encontrar sinónimos de esta. Darse ánimos es darse aliento. Es confortarse. De varias formas vamos a encontrar en la Biblia que se nos va a exhortar a que practiquemos este tipo de conducta, a que practiquemos esta forma de mostrar amor. ¿Y por qué digo demostrar amor? Porque ciertamente cuando nosotros nos preocupamos por aquel que está caído, cuando nos preocupamos por aquel que está apartado, cuando nos preocupamos por aquel que está en melancolía, que está en sufrimiento, que está en dolor, y procuramos levantarle, procuramos darle ese ánimo del cual estamos hablando, estamos manifestando el amor de Dios en nuestras vidas. Estamos mostrando ese amor de Dios. Y creo que es justo el tiempo, es justo el momento, es precisa la ocasión de que comencemos a darle amor, ánimo a los hermanos, que comencemos a darle aliento a los hermanos, que comencemos nosotros a procurar qué está pasando con mi hermano. No lo veo en la congregación. Tengo que acercarme, tengo que buscarlo de alguna manera, de algún modo. Quizás no pueda llamarle por el teléfono, por el smartphone o el aparato celular, como usted quiera llamarle, pero posiblemente pueda enviarle un mensaje con otra persona. Dile a mi hermano tal que le extrañamos en la iglesia. Esas son palabras que usted no sabe lo que pueden hacer. Pero también si tiene la oportunidad de llamarle,
de dedicar unos minutos y conversar con esa persona, con ese hermano. Es una forma de darle aliento. Pero quizás hay un hermano, una hermana que esté convaleciendo por una enfermedad X en la cama, posiblemente esté en un hospital, posiblemente esté en un lugar aislado porque su situación ya no le permite estar junto a los demás hermanos. Es muy propicio el momento para llevarle una palabra de confort a esa persona, para orar por esa persona. Y si podemos tenderle la mano de algún modo, hacerlo. Esto es lo que Dios quiere, que nos demos ánimo unos a otros. El apóstol Pablo habla repetidas veces en muchas de sus epístolas acerca de esto. Romanos capítulo 1, versículo 12 dice: es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. No solamente nos damos ánimo, nos damos aliento o nos confortamos el uno al otro cuando atravesamos por alguna situación, pero también en nuestra fe. Qué lindo es decirle al hermano que tu fe sea aumentada. Deseo que el Señor fortalezca tu fe. Deseo que el Señor te ayude a permanecer como hasta ahora lo has estado. Y que sigas creciendo en el Señor, que te sigas formando en el Señor. Esas son palabras de aliento, son palabras de ánimo. Pero qué lindo es decirle a un hermano que posiblemente está pasando por una situación muy difícil que le esté atribulando, decirle: ten fe, ten ánimo, ten confianza en el Señor. Pero decirlo de verdad, decirlo con todo el corazón, decirlo con el alma, decirlo entendiendo y comprendiendo que somos un solo cuerpo. Es por esto que la oración de Jesús en Juan capítulo 17 detalló el Señor una serie de condiciones que se deben dar entre nosotros para que el mundo vea que tú nos has enviado. Nos dice Juan 17, versículo 21, que es un verso que llama mucho la atención y que ciertamente nosotros debemos ponerlo en práctica porque fue el Señor que lo dijo. Dice Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto dijo el Señor. Y son unas tremendas palabras. Cuando el Señor hace esta oración que está contenida ahí en este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y si usted tiene tiempo, lea este capítulo 17. Léalo detenidamente y se dará cuenta de tantas cosas maravillosas que el Señor habló allí, que el Señor detalló haciendo esta oración. Hebreos capítulo 3, versículo 13 nos dice: antes, exhortaos los unos a los otros. Esta es una manera de darse ánimo, exhortarnos. Exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. O sea que cuando nosotros procuramos darnos ese ánimo, exhortándonos, estaríamos impidiendo que alguien se endurezca y que sea engañado por el pecado. Porque el pecado ciertamente confunde y engaña a muchos. Y por esto dice en Mateo capítulo 24, a la altura del versículo 13, vámonos hasta allá, para que usted vea lo que provoca el pecado. Oiga esto. Mateo 24:12, corrijo.
dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ahí no puede llegar la iglesia, porque muchas veces empleamos este pasaje de las Escrituras, lo citamos muy bien, pero es para justificar una condición en nosotros, y no debe darse así. Déjele eso a los de afuera, déjele eso a los del mundo, a los que andan sin Dios y sin esperanza. Pero usted y yo no podemos caer ahí. No podemos caer en esta condición de ser contados con aquellos que forman parte de la multiplicación de la maldad. No podemos permitir que ese amor entre uno y otro se enfríe. No podemos permitir que ese amor deje de manifestarse. Qué lindo es cuando me encuentro con personas. Mire, hay hermanos que yo pudiera citar sus nombres en esta mañana, pero no lo voy a hacer por cuestiones de ética, y sé que no se van a sentir ellos agradados en que yo mencione sus nombres, porque sé que lo hacen con amor. Pero ¿cuántos hermanos inmediatamente yo dejo de venir un día a la programación por alguna causa X, que a veces se nos presentan, condición física, porque trabajamos secularmente, o un compromiso familiar, dígase mayormente con mi madre muchas veces, que ha estado atravesando algunas situaciones, inmediatamente me escriben: hermano, ¿qué le pasó? No lo escuché hoy. O enviándonos un sticker que dice: no se vale rendirse. Óigame, esas son palabras de aliento. Mi hermano, eso me motiva cada día. Y tantas manifestaciones de amor que recibimos nos hacen a nosotros continuar en el camino del Señor. Que aparecerán tropiezos, que aparecerán dificultades. Obviamente, los habrán en todos los ámbitos. Aún fuera del Señor encontramos tropiezos. Pero debemos animarnos, debemos alentarnos el uno al otro. Y concluyo con este pasaje de Efesios 4:32 que dice: sed más bien amables unos con otros. Qué lindo pasaje. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y dentro de ese darse ánimo están un sinnúmero de prácticas que podemos considerar: el perdón, el amor, practicar la bondad, practicar la coinonía, esa armonía entre nosotros, practicar la ayuda mutua, practicar la exhortación el uno al otro. Son tantas herramientas que Dios pone a nuestra disposición para darnos ánimo. Como dice Juan 17:21, que el mundo crea que tú nos has enviado por ese amor que nos manifestamos el uno al otro. Adelante, iglesia, animaos unos a otros. Démonos aliento el uno al otro. Démonos ánimo, y mucho más en este tiempo en el cual estamos esperando la venida del Señor. Que Dios te bendiga.